Abran sus Biblias en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Y antes de leer el texto que tenemos para exponer en esta mañana, es bueno que recordemos un poquito el contexto general de la carta. Pablo está prisionero en Roma y el Espíritu Santo lo lleva a tomar su pluma y comenzar a escribir esta carta para la iglesia que se ubicaba en la ciudad de Éfeso. No solamente para la iglesia en Éfeso, sino para todas aquellas iglesias a donde llegara la carta. Lo que Pablo hace, mis hermanos, es mostrarle a los hermanos en Éfeso el plan que Dios había hecho desde el principio, y él lo clarifica de manera muy específica en el capítulo 1 de su carta. Él les dice de dónde, o cuál más bien, cuál es el plan que el Señor tenía en su corazón. Lo que el Señor ha revelado, él lo hace en el capítulo 1. Ahora, en el versículo 13 del capítulo 1, Pablo les dice a los hermanos de Éfeso, les dice, ustedes también hacen parte de este plan. Ustedes también hacen parte de este plan. Y es importante que le prestemos atención, mis hermanos, a esto. ¿Por qué? Porque cuando él se dirige a los efesios, cuando él les dice, ustedes también, cuando escucharon el evangelio, ustedes y creyeron en él, ustedes también fueron sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, Pablo está teniendo en cuenta que Dios se dirige inicialmente al pueblo judío, al pueblo hebreo. En el versículo 13, Pablo hace el cambio, la pequeña transición, al decirles a los efesios, ojo, ustedes entran en el plan eterno de Dios, en el versículo 13. Y es importante que le prestemos atención porque nosotros estamos estrechamente relacionados con los efesios, los gentiles, es decir, los no judíos. Entonces, por eso es tan importante que lo que Pablo les dice a ellos nos lo está diciendo a nosotros de manera directa. En el capítulo 2, el apóstol les indica a ellos de dónde los había sacado el Señor. El Señor les indica, Pablo les indica que ellos estaban muertos en sus delitos y pecados, en el capítulo 2. Y el Señor entonces les dio vida a ellos, por lo tanto, nos dio vida a nosotros también. ¿Cierto? En el capítulo 3, el apóstol les explica a ellos que Dios le ha dado a él un ministerio específicamente a los gentiles. Es decir, el Señor lo ha mandado a él, a Pablo, a predicarnos el evangelio a nosotros, los gentiles, que no somos judíos. Capítulo 3, él hace este planteamiento. Cuando él llega al capítulo 4, hermanos, noten el primer versículo, la manera como él lo aborda. Cuando llega al capítulo 4, versículo 1 dice, yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose los unos a los otros en amor. Pablo aquí, hermanos, o el Espíritu Santo más bien a través de Pablo, nos hace un llamado específicamente a ellos, a los efesios, pero también a nosotros, de que debemos vivir de acuerdo a la vocación con la que el Señor nos ha llamado. Y Pablo, mis hermanos, es reiterativo, porque en el versículo 7, él vuelve a abordar el mismo llamado. Versículo 17 dice del capítulo 4. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Ya no anden como estuvieron en otro tiempo. Ya, como estuvieron en otro tiempo, en la vanidad de los gentiles.
En el capítulo 5, otra vez él vuelve al mismo punto, él sigue reiterando en el capítulo 5 y ahí está nuestro texto de hoy. Capítulo 5, versículo 1, el apóstol les dice lo siguiente. Dice, sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre ustedes, como corresponde a los santos. Tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias, porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que se idolatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no sean participantes con ellos. Tremendo, hermanos. Por lo tanto, no participen de las tinieblas, no participen de la inmoralidad de los gentiles, de la vanidad de su mente. No participen de eso. Versículo 8. Porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Examinen qué es lo que agrada al Señor y no participen otra vez, voy a decirlo, y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice, despiértate tú que duermes y levántate entre los muertos y ya alumbrará Cristo. Por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor, y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando en su corazón al Señor. Decían, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Sométanse los unos a los otros en el temor de Cristo. Amén. Oremos, mis hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos, Señor, tu asistencia del Espíritu Santo a mí, Señor, para explicar, para enseñar de manera sencilla y fácil y comprensible. Pero también, Señor, a la iglesia para comprender, para entender tu palabra. Señor, por favor, asístenos para que pasemos, Señor, de la lectura, para que pasemos de la explicación, para que pasemos a la aplicación de tu palabra. Que tu palabra, Señor, sea vida en nosotros. Que salgamos de acá, Señor, con la determinación de ir a obedecerte a ti, bendito Dios. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Mis hermanos, entonces, nuestro texto de estudio es versículos 8 hasta el 14. Esos son los versículos de estudio. Versículos 8 al 14. Hemos leído toda la unidad de pensamiento porque realmente no se agota solamente en esos versículos. Esa unidad de pensamiento, Pablo la retoma en el versículo 1 del capítulo 5 y se la trae hasta el versículo 19. Como nosotros, hermanos, predicamos de manera expositiva, vamos versículo por versículo sin dejar nada de lado. Así que, mis hermanos, ¿cómo podríamos titular entonces la sesión que vamos a estar exponiendo hoy? Podríamos titularla de la siguiente manera: el creyente es un contraste en este mundo. El creyente es un contraste en este mundo.
¿A qué me refiero con contraste, mis hermanos? Una manera de entender lo que es un contraste es recordar lo que hace el médico cuando nos ordena una radiografía. Levanten la mano, ¿a quién de ustedes le han hecho una radiografía o a un familiar? Muy bien, excelente, a mí también. Eso significa, mis hermanos, que todos tenemos en nuestra mente el proceso de una radiografía. Pues bien, mis hermanos, el significado de contraste es el siguiente, según la Real Academia Española. El contraste es una contraposición o diferencia notable que existe entre personas o cosas. Hay un contraste cuando se comparan dos cosas para que sea revelado y resalte la diferencia que hay entre ellas. Se hace un contraste con ese fin. Entonces, ustedes ven, por ejemplo, mis hermanos, que el médico toma la radiografía que está en un material oscuro, la somete a la luz, la coloca a la luz y ustedes ven cómo la luz refleja con una perfección increíble lo que sucede en esa parte del cuerpo. Si es una radiografía de un hueso X, ustedes ven que cuando él la coloca a la luz, se ve perfectamente la anomalía que haya, si hay una fractura o cualquier cosa que haya, la luz la pone en evidencia. Así que, mis hermanos amados, el creyente en este mundo es una radiografía. El creyente en este mundo, entonces, es un contraste. Y se los digo, hermanos, por la siguiente razón. Nuestros versículos los vamos a dividir en dos ideas centrales más la aplicación. Primera idea, la vida de comunión del creyente, la vida de comunión de los efesios, pero también de nosotros, la vida de comunión con la oscuridad. Sí, los efesios tenían un pasado de oscuridad, nosotros también tenemos un pasado de oscuridad. Segunda idea que miraremos es la vida de comunión con la luz. ¿Listo? La vida de comunión con la luz. Y nuestra tercera aplicación, nuestra tercera idea, la responsabilidad que tú tienes, que yo tengo, de vivir en la luz. Tres ideas. Vámonos, hermanos, con la primera. La vida de comunión con la oscuridad. Pablo, allá en ese calabozo, en esa cueva que muy seguramente estaba dentro de la tierra donde Pablo estaba prisionero. Pablo le dice a los hermanos en Éfeso, en el versículo 8, que ellos tenían un pasado. Ellos tenían un pasado, así como nosotros, mis hermanos, tenemos un pasado. En el versículo 8, entonces, Pablo les dice a ellos lo siguiente: porque antes ustedes eran tinieblas. Antes ustedes eran tinieblas. Hermanos, nosotros antes éramos tinieblas. ¿Qué es lo que está queriendo decir el Espíritu Santo aquí? Antes. Él se está refiriendo anteriormente. Acuérdense que él les dice en el capítulo 2, Dios les dio vida juntamente con Cristo. Ustedes estaban muertos, pero ahora él les dio vida. De manera que, hermanos, anteriormente, nosotros y ellos, los efesios, éramos tinieblas. Quiere decir que éramos idénticos a las tinieblas. Idénticos a lo que hace el hombre que no tiene a Cristo. Nosotros éramos idénticos, mis hermanos. ¿Qué son las tinieblas? Bueno, para nosotros es fácil determinar qué son las tinieblas. Es sencillamente ausencia de luz, ausencia de iluminación, es oscuridad. Pero aquí, hermanos, estamos hablando de una oscuridad física o moral. Ahora, Pablo no se está refiriendo a la oscuridad física, él se está refiriendo a la oscuridad moral. Antes, mis hermanos, dentro de nuestra oscuridad,
nosotros estábamos en una profunda ignorancia respecto a las cosas divinas. La vida de la persona que está en tinieblas, de la persona que no cree en Cristo Jesús, esa persona, mis hermanos, su vida es un desborde de impiedad, es una vida de inmoralidad. Esa persona, mis hermanos, solamente se goza en hacer todo aquello que Dios prohíbe. El Señor le dice a los efesios y nos dice a nosotros: ustedes antes estaban dedicados a una vida de impiedad, de inmoralidad. Él se nos dice, capítulo 2, versículos 1 al 3, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. En versículo 11, Él les dice de manera muy clara, versículo 11, Él les dice lo siguiente: por tanto, recuerden que en otro tiempo ustedes, los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión. Es decir, en la palabra, el término aquí incircuncisión o incircuncisos era un término despectivo que los judíos les decían a los paganos, es decir, a los gentiles, a los no judíos, como los trataban como incircuncisos. Pablo les dice a ellos, versículo 12, les dice: recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel. Esa era la condición de los gentiles, de los efesios. Esa era nuestra condición: excluidos de Dios, separados de Dios. Capítulo 4 y versículo 14, el apóstol les reitera a ellos diciéndoles lo siguiente. Entonces, capítulo 4, versículo 14, dice: entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Nosotros hacíamos parte de las artimañas del error. Los efesios hacían parte de esto. Nosotros también hacíamos parte de esto. Así que, hermanos, cuando miramos lo que Pablo está haciendo con los efesios, es como un fiscal que está presentando una serie de evidencias ante el tribunal para que el juez tome una decisión. Y eso es lo que va a hacer Pablo acá, diciéndoles a ellos que ellos y nosotros también pertenecíamos o éramos tinieblas. Hermanos, las evidencias del fiscal son las siguientes. En Lucas 1:79, Zacarías, profetizando acerca del nacimiento del Señor Jesucristo, dice que el Señor Jesucristo venía para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Hermanos, los efesios y nosotros habitábamos, vivíamos en tinieblas. Vivíamos en tinieblas. Juan nos dice también, capítulo 3, versículo 19, que los efesios y nosotros amábamos más las tinieblas que la luz. Sí, hermanos. 3:19 dice: y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué cosa? Porque sus acciones eran malas. Hermanos, estemos confrontando nuestra vida, porque finalizando nuestro texto, usted y yo tenemos que mirarnos a la luz de la evidencia y saber si somos culpables o inocentes. Lo que estará haciendo aquí el Espíritu Santo es recordándole a los efesios y recordándonos a nosotros, si nosotros todavía estamos en las tinieblas, si todavía somos tinieblas o ya no somos tinieblas. Por eso es importante que usted le preste atención a esta predicación. También nos dice Juan en su primera epístola, capítulo 1, versículos 5 al 6, dice: y este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna tinieblas. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Hermanos, lo que Pablo les está diciendo a los efesios
es que ellos no practicaban la verdad. Nosotros tampoco practicábamos la verdad. Acuérdense que Pablo dice iniciando, ustedes antes eran tinieblas y esto es lo que ustedes hacían. Entonces, hermanos, vivíamos en tinieblas, amábamos más las tinieblas, no practicábamos la verdad. Pero escuchemos otro acusador. Escuchemos al apóstol Pedro en la primera carta, capítulo 2 y versículo 9. Dice, pero ustedes son linaje real, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Hermanos, los efesios habían pertenecido a las tinieblas. Nosotros, antes de venir a Cristo, pertenecíamos a las tinieblas. La persona que no tiene a Cristo pertenece al mundo de oscuridad, pertenece a las tinieblas. Es lo que dice el apóstol Pedro. Pero Pablo, con respecto a las tinieblas, sigue diciendo lo siguiente en Romanos capítulo 2 y versículo 19. Y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Hermanos, los efesios habían sido ciegos, espiritualmente hablando. Ellos habían sido ciegos. Nosotros estábamos ciegos. Las personas en Cristo hoy son ciegos. Están ciegos espiritualmente. Ellos creen que están vivos, pero ellos están ciegos. Ellos no ven. Ellos no ven. Ellos no aman la luz. Ellos aman las tinieblas. El fiscal sigue presentando evidencia. En primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, y versículos 4 y 5 dice, pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que el día los sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de la luz, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Hermanos, los efesios habían pertenecido a la noche y a las tinieblas. Ellos habían sido de la noche. Nosotros también estuvimos de la noche. Nosotros también estuvimos en las tinieblas. El fiscal sigue presentando evidencia en en Efesios capítulo 6, versículo 12, el apóstol Pablo les dice a ellos mismos, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad de las regiones celestes. Hermanos, los efesios y nosotros estuvimos bajo el poder de las fuerzas espirituales de maldad. Hermanos amados, en este momento la persona que no tiene a Cristo está bajo la fuerza de poderes infernales del infierno. Está bajo la dirección de espíritus de maldad. Por eso es que la persona sin Cristo solo piensa en hacer maldad, porque está bajo el poder de las tinieblas. Efesios capítulo 6 es muy específico. Hermanos, personas que puedan estar acá o que vean este sermón posteriormente por las plataformas. Si usted no tiene a Cristo, usted tiene un poder dominador sobre usted. A usted lo dominan espíritus de maldad. A usted lo dominan principados, gobernadores de las tinieblas, autoridades del mundo espiritual de las tinieblas. Ese es el gobierno que usted tiene. Nuestro fiscal, el Espíritu Santo, sigue presentando evidencia. Romanos capítulo 13, versículo 12 dice, la noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Hermanos, los efesios y nosotros practicábamos lo que corresponde a las tinieblas. Es un panorama bastante desolador. Estamos sacando la radiografía del hombre. Estamos mirando la radiografía del hombre. Todavía no la hemos expuesto a la luz. Porque estamos mirando
más o menos entre sombras. Estamos mirando la oscuridad. Ahorita la radiografía la vamos a exponer en la luz para poder ver con claridad. Pero ya el Espíritu Santo nos está indicando. Mis hermanos, otra evidencia la vemos en Colosenses, capítulo 1, versículo 13. Estábamos, y los efesios estaban bajo el dominio de las tinieblas. Dice, porque Él, Cristo, nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Hermanos amados, qué gran privilegio, qué gran gozo para nosotros saber que esto hace parte del pasado. Que esto no debe hacer parte del presente. Esto debe hacer, esto, hermanos, debemos de mirarlo hacia atrás. Pablo les está diciendo a los efesios, antes ustedes eran así. Miren de dónde nos rescató Él. Miren de dónde nos sacó el Señor. Y una última evidencia que presenta el fiscal es esta. Segunda a los Corintios, capítulo 6 y versículo 14. No formen alianza con los incrédulos. La Reina Valera dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Dice, ¿qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿Qué comunión puede haber entre la luz y la oscuridad? Pablo les está diciendo a los efesios que ellos en el pasado tenían comunión solo con la oscuridad. Nosotros en el pasado, si es que esto hace parte del pasado, teníamos comunión con un solo lado, por la tiniebla. Nuestra comunión solo era con la oscuridad. De esta manera, mis hermanos, el Espíritu Santo presenta un argumento tan poderosísimo del pasado de los efesios, del pasado nuestro. Presenta un argumento tan poderoso, mis hermanos, con la primera parte del versículo 8. Con la primera parte del versículo 8. Qué argumento tan poderosísimo el que presenta el Espíritu Santo en este caso. Ahora, mis hermanos, viene una pregunta de aplicación en nuestro primer punto, para ir a nuestro segundo punto. Una pregunta de aplicación. A la luz de lo que acabamos de ver, de la argumentación que acabamos de presentar. Iglesia, las tinieblas hacen parte de su pasado. Iglesia, cada uno de ustedes, hermanos, las tinieblas hacen parte de tu pasado o hacen parte de tu presente. Acabamos de presentar la evidencia de lo que es la oscuridad, de lo que es la vida de tinieblas, de lo que es el amor por las tinieblas. Y piensa en esto en este momento, querido hermano. ¿De verdad las tinieblas hacen parte de tu pasado? ¿Eso quedó atrás? ¿O las tinieblas hacen parte de tu presente? Porque si hacen parte de lo presente, si tú estás caminando todavía en tinieblas, si lo que el Señor ha prohibido aquí de manera clara en la argumentación que acabamos de ver y que nos muestra claramente que eso hace parte de las tinieblas, si eso hace parte de ti, entonces ven a Cristo hoy. Entonces corre a Cristo hoy. Entonces pídele perdón al Señor, que te perdone. Porque estás camino al infierno. Si tu vida hoy es una vida de tinieblas, ven a Cristo hoy. Estás caminando hacia el infierno.
Estás caminando en oposición abiertamente a la luz. Estás caminando en contraposición de la luz. Tienes que venir a Cristo. Piensa en eso hoy. Piensa en eso hoy. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. La vida de comunión con la luz. La vida de comunión con Cristo. Bendito sea el Señor. ¿Qué es la vida de comunión con Cristo? Hermanos, el apóstol sigue diciendo, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Hermanos, llega el momento entonces de colocar nuestra radiografía a la luz. Ha sido sencillo la ilustración, ¿cierto? Ha sido clara la ilustración. Hermanos, mas ahora ustedes son luz en Cristo, nuestro Señor. ¿Qué involucra la luz de Cristo? Hermanos, la luz de Cristo involucra varios aspectos. Número uno, involucra un presente. Número dos, involucra un fruto. Número tres, involucra un examen permanente. Se lo repito. La vida de luz o la vida en Cristo involucra los siguientes aspectos. Un presente, involucra un fruto, involucra un examen permanente. Veamos nuestro primer aspecto. Observen que el apóstol dice, pero, él trae una idea, pero, ustedes eran tinieblas, pero, ahora, en este momento, actualmente, ustedes son luz. ¿Y a qué se refiere el apóstol con que son luz? Hermanos, concretamente la luz no es otra cosa que aquella que emana del sol o cualquier luz durante el día. Ahora, lo que el apóstol está haciendo aquí es denotando la vida verdadera caracterizada por el conocimiento teológico y la pureza moral. La luz se caracteriza en este caso por la pureza moral, el conocimiento teológico o el conocimiento de luz, por la pureza moral, por la pureza espiritual. Ahora el creyente está en otro estado, en otra condición. Ustedes ahora son luz, mis hermanos, y por esa razón el apóstol le dice a los efesios, nos dice a nosotros, como ustedes están ahora en luz, ustedes deben comportarse, ustedes deben de vivir de una manera determinada. Ustedes deben vivir dentro de su nueva condición como hijos. Hermanos, ya no somos cualquier cosa. Ya no somos cualquier cosa. Ahora nosotros hacemos parte de una clase social diferente. Una clase social. En este caso, una clase social que nos indica que somos hijos de Dios. Hermanos, somos hijos de Dios. Somos hijos de luz. Y al ser hijos de Dios,
¿Qué se espera de nosotros? Que haya un estilo de vida conforme a nuestra condición, conforme a lo que somos ahora, es decir, hijos de Dios. Y estamos hablando aquí, mis hermanos, de Dios. Aquí entra nuestro segundo aspecto en la vida de comunión con la luz o la vida de comunión con Cristo. El apóstol en el versículo 9 continúa la argumentación. Dice, ¿por qué? Porque el fruto, es decir, el resultado, la consecuencia de estar asociado con Cristo, que es la vid. ¿Se acuerdan cuando él dice, yo soy la vid, alejados de mí nada pueden hacer, pero si están en mí, en la vid, llevarán mucho fruto? Entonces, mis hermanos, el apóstol se refiere aquí a eso. A que el estar asociado con Cristo, al hacer parte de la vida, al estar aferrados a la vida, al ser parte de la planta, que en este caso es nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, hay un fruto. ¿Cuál es ese fruto? Aquí nos dice que es bondad en primer lugar. Y cuando hablamos de bondad, hablamos de la cualidad de excelencia moral. Se espera que el creyente es una persona que moralmente es una persona pura. Es una persona que moralmente está ubicado y tiene claridad de lo que dice la palabra de Dios con respecto a esto o aquello. El creyente ahora no duda, por ejemplo, que el aborto es un crimen. No duda de eso. No se pone a debatir que los derechos reproductivos y esto y lo otro. No, el creyente sabe claramente que el Señor Jesucristo dijo, no matarás. Entonces, mis hermanos, el creyente ahora no duda, no tiene ninguna duda con respecto a lo que es la excelencia moral. El creyente no tiene duda con respecto a lo que es la justicia. Por ejemplo, la justicia, hermanos, cuando hablamos de la justicia, hablamos del carácter, hablamos del estilo de vida en conformidad con la ley de Dios. Hablamos con el estilo de vida conforme a la moralidad revelada por Dios en las Escrituras. La moralidad, lo que es bueno o malo, ahora no te lo dicen los libros de ética secular, no te lo dicen los filósofos de estos tiempos. No te lo dicen los ateos. No, ahora, mis hermanos, el parámetro de moralidad te lo da la palabra de Dios. Y eso te lleva a que tú tengas un carácter determinado. Te comportas en la sociedad conforme a un carácter determinado. ¿Cuál carácter? El carácter de Dios. El carácter de Dios. Allá en la oficina, allá en tu casa, allá en la cuadra, allá donde quiera que te mueves, tu carácter está claramente determinado. Pero hay otro aspecto también aquí como fruto de mis hermanos de estar asociado a la vida, de estar asociado a Cristo, y es la verdad. Y es la verdad, hermanos. Es decir, lo que es conforme a los hechos reales. Es decir, tú eres una persona confiable. Eres una persona confiable. ¿Por qué? Porque tú, hermano, estás arraigado en la vida que es Cristo. Entonces tú eres una persona de verdad. Tú eres una persona que no acude a la mentira. Tú eres una persona honrada. Eres una persona que por donde te mueves, tú generas confianza. Eres una persona confiable. Hermanos, se espera que la persona asociada con Cristo, que la persona que está en la luz, que la persona que tiene comunión con la luz, sea una persona que da fruto permanente. Que da fruto permanente.
Pero hermanos, el Espíritu Santo, además de mostrarnos un presente para la comunión con Cristo, además de mostrarnos un fruto, también el Espíritu Santo nos indica aquí por medio de Pablo de que debe haber un examen permanente. Un examen permanente. Sí, hermanos, dice, versículo 10, examinen lo que agrada al Señor. Examinen lo que agrada al Señor y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas. Hermanos, la primera parte del versículo 10. Hermanos, debe haber un examen permanente. Y es importante, hermanos, que el Espíritu Santo aquí utiliza un imperativo, es decir, utiliza un verbo que se traduce en un mandato permanente para usted y para mí. Ese mandato tiene que ver con examinar continuamente lo que le agrada a Dios. Lo que le agrada a Dios. Y también, mis hermanos, tengo aquí la argumentación del fiscal de lo que implica la luz. Vimos lo que implica las tinieblas, todo lo que corresponde a las tinieblas, pero ahora miremos todo lo que corresponde a la luz. Así que, mis hermanos, nos dice en Primera de Juan capítulo 4 y versículo 5, capítulo 1, en Juan 1, 4 y 5 dice, en Cristo estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esa luz resplandece en la oscuridad, y la oscuridad no ha podido apagar. Leo este versículo en la Nueva Versión Internacional. Bueno, leo. En él, en Cristo, estaba la vida. La vida era la luz de la humanidad, y esta luz resplandece en la oscuridad, y la oscuridad no ha podido apagar. Hermanos, comenzamos a mirar nuestra radiografía a la luz, frente a la luz. Entonces, nos dice claramente, hermanos, que la luz resplandece en la oscuridad. Y cuando la luz resplandece en la oscuridad, pone en evidencia todo lo que hay alrededor de sí mismo o de la luz. Cuando la luz se ilumina, cuando la luz brilla, usted puede ver todo lo que hay alrededor. Hermanos, de manera que el apóstol le dice a los efesios que Jesús es el Hijo de Dios y que Él es la luz en la oscuridad. También nos dice en el capítulo 3, versículos 19 al 21. Y aquí, hermanos, les pido que vengan conmigo porque quiero que leamos juntos este texto. Vengan a Juan capítulo 3. El Evangelio de Juan capítulo 3. Y vengan conmigo al versículo 19. Nos dice, y este es el juicio. 3:19. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Hermanos, qué texto tan poderosísimo. Según lo que estamos mirando, hay muchos elementos en el texto, pero yo quiero resaltar esto.
Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, recibe a aquellos que practican la verdad. Jesús, el Hijo de Dios, recibe a todos aquellos que practican la verdad. Hermanos, ya no odiamos la luz. ¿Por qué creen ustedes que el delincuente, antes de cometer su fechoría, busca que las cámaras estén malas o dañar las cámaras del sector? ¿O por qué trata de colocarse una capucha? ¿O por qué busca el lugar más solitario? Porque él sabe que lo que está haciendo atenta contra la sociedad, atenta contra Dios y atenta contra la sociedad. Él sabe, es consciente que si lo capturan, le espera la prisión. Él sabe eso. Por eso trata de esconderse. Por eso él o ella no quiere que le hablen nada de la luz. Porque él o ella odia la luz. Él o ella odia a Dios. Hermanos, Juan 8:12 dice, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es el único que debe de ser seguido para no andar en tinieblas. Hermanos amados, no estamos llamados a seguir al político. En términos espirituales, no estamos llamados a seguir la paz propuesta por el gobernante de turno. No estamos llamados, hermanos, a seguir a ningún ser humano en esta tierra buscando la paz. La paz solamente la puede dar Cristo, nuestro Señor. Hermanos, nos dice el texto de una manera hermosa, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Esto es maravilloso. No andará en tinieblas, hermanos, sino que tendrá la luz de la vida. Es una persona que alumbra permanentemente. Es una persona que permanentemente brilla. Brilla permanentemente. En primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado para que tengamos comunión con Dios. Si tú no tienes comunión con tu Creador, si no tienes comunión con Dios, Jesucristo te limpia de todo pecado. Ven a Cristo hoy, pídele perdón a Él, reconcíliate con tu Creador. Él te limpia de todo pecado. Él nos limpió de todo pecado. Hermanos, ahora estamos en la luz. ¿Estás en la luz? Estamos mirando la evidencia. Nos sigue diciendo Juan 12:36, mientras tienen la luz, crean en la luz, le dice el Señor Jesucristo, para que sean hijos de la luz. Estas cosas les habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Jesús, el Hijo de Dios, nos hace hijos de la luz. Dice en Juan 12:46, yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Dice Mateo 4:16, el pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz. Y a los que vivían en región y sombra de muerte, una luz les resplandeció. Hermanos, ¿no estábamos nosotros en una sombra de muerte? ¿No estábamos nosotros antes bajo el dominio de las tinieblas? ¿Qué fue lo que pasó en algún momento que nos predicaron el glorioso Evangelio de Cristo? ¿No fue que acaso nos resplandeció la luz? ¿No fue que de pronto, hermanos, vimos de manera tan clara, tan evidente, la condición miserable en la que estábamos?
No fue que en ese momento vimos tan claro como si se hubiera iluminado todo a nuestro alrededor, que nos dimos cuenta, pero por Dios, ¿qué es lo que estoy haciendo? Yo, ¿por qué estoy haciendo estas cosas? Recuerdo, hermanos, cuando me iba a casar y vivía solo, faltaban unos cuantos días, habíamos hecho el cursillo prematrimonial por el rito católico. En ese momento yo no soy creyente, soy un simpatizante, aunque había escuchado el glorioso evangelio desde los 14 años, desde antes, mejor dicho. Y habíamos prácticamente casi terminado el curso prematrimonial. El caso es que yo estaba pensando esa noche, esa noche estaba pensando en el matrimonio. Y de pronto vino a mi mente, pero yo qué no voy a hacer. ¿Yo por qué me voy a casar por el rito católico? Hermanos, me bombardeó esa pregunta. ¿Yo por qué voy a hacer esto por el rito católico? Yo no soy católico. Yo soy un cristiano. Hermanos, yo puedo decirles, fue en ese momento que yo tuve claridad de mi salvación. Aunque había asistido muchas veces a la iglesia. Pero fue en ese momento, hermanos, como que el Señor abrió mi mente de una manera tan increíble. Pero yo, ¿por qué me voy a casar de esta manera? Yo soy un cristiano. Y me fui de inmediato a decirle a mi esposa, no nos casamos católicamente. No nos casamos católicamente. Nos casamos con los civiles. Y eso pues iba a generar ustedes se imaginan todo lo que yo imaginaba y toda la cosa. Pero hermanos, lo que quiero resaltar con esta ilustración es que de pronto el Señor iluminó mi mente de una manera maravillosa. Alabado sea el Señor. Y yo creo que todos ustedes han tenido una experiencia diferente desde luego, pero muy similar, en que de pronto las cosas están tan claras para ti. Las cosas están tan claras para ti. Emanuel, Juan José, si ustedes hacen parte de la luz, si ustedes tienen comunión con Cristo, no se unirán en yugo desigual. No se casarán con una joven incrédula. Mariana, Paulina y la soltera. Si ustedes tienen comunión con Cristo, ustedes no se casarán con un incrédulo. Porque el Señor dice, ¿qué comunión puede haber entre la luz y las tinieblas? No hay comunión. No, hermanos, no existe comunión. Según a los Corintios 6:14. Mateo 5:16 dice, así brille la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. ¡Qué texto! ¡Qué texto! Brillen ustedes, hermanos. Debemos brillar, pero ¿por qué debemos brillar? Porque estamos en Cristo. Debemos iluminar, porque estamos en Cristo. Por lo tanto, nuestras acciones, nuestro caminar, ahora los jóvenes, algunos de nuestros jóvenes ingresarán a la universidad, les espera un espacio bastante difícil. Juan José, no será fácil, no será fácil, pero tienes un desafío, brillar en aquel espacio, brillar en ese espacio, ser los mejores estudiantes, ser el mejor ingeniero, ser el mejor médico, ser el mejor arquitecto. Eso hace parte de brillar en un mundo de oscuridad. Si te orientas por ser un científico cristiano, ¿cuánto necesitamos
científicos cristianos que brillen. Mis hermanos, presentemos una última evidencia con respecto a la luz. El Señor le dice al apóstol Pablo, capítulo 26 del libro de los Hechos, versículo 18, le dice, el Señor se le aparece y le dice, para que les abra sus ojos, a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Iglesia, Jesús, el Hijo de Dios, nos libera del poder de Satanás. Es el único que nos puede liberar del poder de Satanás. Y esto, mis hermanos, nos lleva a nuestro tercer encabezado y último punto, la parte de aplicación, versículos del 11 al 14. Tu responsabilidad de vivir en la luz. ¿Qué implica? ¿Qué implica esta responsabilidad? Implica tres cosas que vemos en el texto. Tres cosas. Número uno, implica no participar de las tinieblas. Dice, y no participen. Pablo utiliza un verbo aquí que es asociarse. No te asocies con una persona con la cual estás estrechamente identificado con esa persona o con su propósito en común. No te asocies, no hagas alianza con una persona que no es de la luz. No participen, no se asocien con ellos. Es lo que está diciendo, hermanos. Mira cómo está claro el versículo 11. No participen en las obras estériles de las tinieblas. Asociarse con una persona por estar estrechamente identificado con esa persona o con su propósito, hermanos, estamos llamados a no hacer. Estamos aplicando nuestro texto. Segunda implicación, exponer las tinieblas. Nos dice, más bien desenmascarlas, más bien repréndalas. Hermanos, tenemos acá otro imperativo o mandato, y es que debes refutar, debes amonestar, debes exponer, debes convencer por la palabra de Dios. Ay, no, es que quizá de pronto se enoja conmigo, de pronto no vuelve. Es que es mi hermano, mi hermana, mi papá, es mi mamá. No, no le voy a decir que lo que está haciendo es pecado. No, es que de pronto se enoja y no vuelve. Hermano, no. Dice que debemos refutar, que debemos desenmascarar, que debemos mostrar a la luz de las Escrituras que Dios se ha pronunciado en contra de eso. Entonces, número uno, mis hermanos, responsabilidades. Número uno, no participar de las tinieblas. Número dos, exponer las tinieblas. Y número tres, despertar del sueño. Mira lo que dice el versículo 14. Parece que Pablo en la prisión se estaba dirigiendo a aquellos que se duermen en el mundo. Parece que mientras él escribía, estaba pensando en aquellos que les cae ese sueño tan teso durante la predicación. Él les dice, versículo 14, por esta razón, despiértate, tú que duermes. Tremendo. Y levántate de entre los muertos
y te alumbrará Cristo. Hermanos, el Señor le está hablando aquí a dos tipos de personas. Le está hablando al que, siendo un creyente, está dormido en su vida, está pasivo. Él dice, despiértate tú. La frase en los manuscritos originales es arriba. Es la frase que aparece en los manuscritos originales. Arriba. Levántese. Ustedes están dormidos, le dice Pablo a los efesios. Ustedes están dormidos. Espiritualmente ustedes están pasivos. Ustedes están dejando llevar para todo lado. Arriba, levántense, dejen de dormir. Pero también Él se dirige a los que están muertos. En la iglesia habían muertos en sus delitos y pecados. No estaban vivos espiritualmente. Los llama, levántense de entre los muertos. Hay un llamado del apóstol a ponerse de pie a aquellos que no tienen a Cristo. Si tú no tienes a Cristo hoy, la única manera de ponerte de pie es viniendo a Cristo, pidiéndole perdón por tus pecados, entregando tu vida a Él y comenzando a caminar con Él, para que las tinieblas que vimos al principio hagan parte del pasado y a partir de hoy tú comiences un camino de comunión con la luz. Un camino de comunión con Cristo. Hermanos, hemos presentado suficiente evidencia de lo que es el mundo de las tinieblas y hemos mostrado suficiente evidencia de lo que es la comunión con Cristo, que Cristo es la luz. Hemos visto, hermanos, que el creyente es un contraste, una especie de radiografía en este mundo. Hemos visto que la vida de comunión con la oscuridad, todo lo que trae. Se odia la luz, se ama la oscuridad y todo lo que trae. Hemos visto la vida de comunión con la luz y lo que implica. Implica un presente, implica un fruto e implica un examen permanente. A la luz de las Escrituras debemos estar mirando lo que a Dios le agrada. No es lo que le agrada al hermano, qué le agrada a la hermana, qué le agrada a mi papá, qué le agrada a mi mamá. No, qué le agrada al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por indicarnos que las tinieblas hicieron parte de nuestro pasado. Por indicarnos, Señor, que fuimos rescatados de ella, que fuimos trasladados, Señor, al reino de Cristo. Y ahora nos indica, Señor, lo que es la luz, que es Cristo nuestro Señor. Yo soy la luz, y el que me sigue no andará en tinieblas. Yo lo digo de manera tan clara. Ayúdanos, Señor, ahora a brillar en nuestra comunidad, a brillar en la universidad, a brillar en el trabajo, en las distintas esferas donde nos movemos. Por favor, Señor, ayúdanos a brillar, por favor, a comportarnos como hijos de Dios, como hijos de la luz. Ayúdanos, Señor, en ello te lo imploramos. Yo te ruego, Señor, por la iglesia que ha tenido el Señor el privilegio de escuchar tu palabra de boca de un pecador como yo, pero que como ellos, Señor, confiamos en tu gracia. Confiamos, Señor, en que por la sangre de Cristo fuimos perdonados. Por eso, Señor, te damos gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.